Muchas emociones, porque siempre es una fiesta poder celebrar la vida de aquellos y de aquellas que bajan a las aguas bautismales. Y yo no quiero de manera formal predicar un sermón en esta mañana, sino compartir algunos pensamientos con ustedes. Pensamientos que provoca un día como hoy, Día de Acción de Gracias. Y frente a esta experiencia que hemos tenido en la mañana hoy de bautismos. Yo me encontraba desayunando en una mañana en el lugar donde para mí hacen las mejores tostadas francesas de todo Puerto Rico. Yo no les voy a decir el nombre del lugar, pero me gusta mucho desayunar allí. Les digo a la salida si me preguntan. Y esa mañana disfruté de las tostadas francesas, de todo el desayuno, de toda la experiencia, de todo lo que me fue servido. Ya estaba listo para irme y para salir cuando le pedí al mesero que nos estaba atendiendo la cuenta para poder pagar y para poder irme. Para mi sorpresa, el mesero me dijo: alguien ya pagó la cuenta. Y yo lo miré así con dudas porque me sorprendió lo que me había respondido. Y el mesero me señaló a una mesa dentro del mismo lugar que estaba por un rincón, una esquina, de donde había venido el pago de mi cuenta, del desayuno de ese día. Y resulta que era una familia, mamá, papá y un hijo adolescente o joven ya, que estaban sentados desayunando en ese mismo lugar y que yo había sido maestro de ese muchacho en la Academia Cristiana de Candelaria y había sido capellán de la institución mientras él fue estudiante allí y de donde él se había también graduado. Y cuando fui para allá para darle las gracias, la familia me expresó su gratitud y lo agradecido y lo contento que estaban por el hecho de que esa institución y esa experiencia en ese lugar le había hecho tanto bien a su hijo, a la formación de su hijo y también a la vida de ellos. Así que me fui contento porque no tuve que pagar el desayuno en esa mañana y me había disfrutado de todo lo que me había comido. Sin embargo, cuando pienso en esa experiencia donde hay por el medio una expresión de gratitud, una gratitud que nos toma por sorpresa, una noticia que recibimos que la cuenta ya está paga, pudiera quedarse esa experiencia en ese momento y yo pensar, pues qué bueno, qué bien lo hice, ¿verdad? Pues qué bueno, me lo merezco, ese reconocimiento por ese trabajo, por ese esfuerzo. Sin embargo, cuando uno piensa un poquito más en la experiencia, se da cuenta que la experiencia de ser agradecido, estar agradecidos y agradecidas, es como una ventana que se abre a la vida, que nos permite ver más allá de nuestra propia realidad y nos permite abrir nuestro pensamiento y nuestro corazón a todo lo que ocurre a nuestro alrededor en la vida. Y cuando yo pensaba en esa experiencia de esta forma que se lo estoy diciendo, me doy cuenta de varias cosas que hay también conectadas con esa historia. Que no es solamente el hecho de que me pagaron el desayuno por una expresión de gratitud a esa institución y a esa escuela,
sino que detrás de eso también hay otros escenarios que se conjugaron para que eso se pudiera dar. Y me hace pensar que hace 30 años atrás, un ministro y pastor llamado el reverendo Lucas Torres Román, pastor en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Pájaros Candelaria, tuvo el sueño de crear una institución educativa en la comunidad de Pájaros Candelaria. Se hicieron estudios pertinentes para ver la viabilidad de ese proyecto. La iglesia y la gente puso sus manos en ese proyecto, y lo que ellos en un momento dado soñaron, lo que vieron como una posibilidad en aquella comunidad, se hizo realidad. Por lo tanto, el sueño de un joven ministro en un momento dado de su vida se convierte en una realidad por el apoyo de una comunidad de fe que durante 30 años ha mantenido ese proyecto educativo en aquella comunidad. Y cuando uno empieza a abrir los ojos un poquito más, se da cuenta que detrás de la experiencia que le llega a uno hay otras experiencias que también se suman, hay otros nombres, hay otra gente, hay otros esfuerzos. Y cuando uno mira todo ese cuadro amplio, ese panorama amplio, uno se da cuenta que la gracia de Dios de alguna forma está presente en todos esos escenarios de vida, y que todos esos factores se han sumado para llevarme a esa experiencia de encuentro con esa familia. Por lo tanto, vivir agradecido es vivir con los ojos, con la mente, con el corazón abierto a esa multiforme gracia de Dios que se expresa, que se comunica de tantas formas y de tantas maneras distintas. Y en una sola experiencia uno no puede darse cuenta de cuántos factores han incidido, han tocado, cuánta historia, cuánto esfuerzo, cuánto amor, cuánto compromiso está detrás de todos esos escenarios en la vida. Y vivir con los ojos cerrados a esa realidad es vivir como un desgraciado, en el buen sentido de la palabra, fuera de la gracia. No darse cuenta de cómo es que opera esa gracia de Dios. No darse cuenta cómo toda la vida de alguna manera está pasada y traspasada por el amor, por la gracia, por la bendición, por la misericordia de Dios de alguna forma. Es vivir una vida limitada. Es conformarnos con simplemente vivir en lo inmediato. Y es no tener sentido de trascendencia en aquello que experimentamos. Y yo creo que la gratitud nos da sentido de trascendencia. La gratitud nos permite poder mirar el escenario más amplio de la vida y darnos cuenta cuán importante es la función y la presencia de la gracia de Dios en medio de todos esos escenarios de la vida. Y para mí un texto bíblico que marca y explica eso perfectamente bien es Lucas capítulo 17. Donde se acercan a Jesús en la frontera entre Jerusalén y Samaria 10 leprosos, que los 10 están necesitados de salud, y los 10 le piden a Jesús que Jesús los sane, y Jesús les dice: vayan de camino a presentarse frente al sacerdote, y los 10 se van, y solamente uno regresa para darle gracias a Jesús por haberlo sanado de su experiencia. Por lo tanto, hay 9 que se conformaron solamente con cumplir lo que decía la ley. Y la ley decía que había que presentarse al sacerdote, y finalmente el sacerdote era quien confirmaba que esa persona ya no tuviera la enfermedad. Fueron sanados, celebraron la experiencia que habían recibido de parte de Jesús, pero se quedaron solamente en esa etapa de su experiencia. Pudieron ver a un hombre profeta, un llamado Mesías que hace milagros, y qué bueno que ha sanado, volvemos a nuestra vida tal y como era antes, recuperamos nuestra dignidad y todo se acabó. Esos 9 se quedaron sin poder reconocer quién había pagado la cuenta. Esos 9 se quedaron sin la oportunidad de poder volver y regresar a la fuente, al principio, a la razón, al motivo, al poder que había actuado en su favor.
y se quedaron simplemente conformados con haber cumplido con lo que pedía la ley. Pero hay uno que regresa a darle gracias al que le pagó la cuenta. Hay uno que regresa para reconocer, para darle gloria, para darle honra, para darle gratitud, para caer de rodillas. Uno que nadie que escuchaba la historia esperaba, que era un samaritano, que de todos era el que tenía menos razones para volver donde un maestro judío. Y ese es el que regresa. Y ese es el que logra poder ver y tener más claro, con los ojos abiertos, el panorama amplio y darse cuenta que aquello que había recibido no era un asunto personal, individual y exclusivo para él, sino que era parte de una experiencia mayor, era parte de la presencia de un Dios que sana a través de la figura de Jesús, que restaura, que dignifica, que libera. Y darse cuenta que detrás de aquel hombre, maestro judío, había todo un proyecto de salvación, de restauración y de vida. Por lo tanto, el que regresa tiene una experiencia muy distinta a los 9 que no volvieron, porque pudo ver y abrir los ojos y darse cuenta que lo que le ocasionó la sanidad de su cuerpo, la salvación de su vida, es precisamente la gracia y el amor de Dios manifestado en la vida de Jesús. Por lo tanto, hermanos y hermanas, la gratitud nos invita a abrir nuestros ojos y nos invita a descubrir que todo lo que tenemos, que todas las experiencias que rodean nuestra vida y que de alguna manera apuntan y coinciden en algún bien para nosotros y nosotras, todo es producto de la gracia y del amor de Dios. Todo es producto de un Dios que se da de manera entera y completa hacia la humanidad y hacia la creación. Y vivir agradecidos es vivir conscientes de eso. Y es saber que todo ese bien que en momentos en nuestra vida nos toca, viene como resultado de ese amor de Dios. Y que hay conexiones, que hay experiencias que se suman, que hay bendiciones que se van de alguna manera asomando en nuestra vida, y que todo es parte de esa gracia, de ese amor pleno de Dios que opera y obra en favor de nuestra vida. ¿Sabe usted que ya alguien pagó la cuenta? ¿Usted está consciente de que alguien le pagó la cuenta ya? Que solamente somos deudores de gratitud a Dios, porque la cuenta fue pagada, porque Dios en Jesucristo nos ha dado vida nueva, porque nos ha dado salvación, porque no ha tomado en cuenta nuestras faltas y pecados, como para darnos y ofrecernos su amor. Por lo tanto, si ya la cuenta está paga, si ya alguien saldó la deuda, lo que nos queda a nosotros es volver y darle las gracias. Es reconocer que de alguna forma toda la vida está llena y marcada por su amor y por su misericordia hacia nosotros. Es volver y darle alabanzas, es volver y ofrecer nuestra vida en ofrenda a aquel que ha ofrendado su vida por nosotros. Y es lo que nos pide el Señor, que podamos dar nuestra vida en ofrenda y convertirnos en gente que también de alguna manera le ayude a pagar la cuenta a otros, que ayude a bendecir a otros, que ayude a otros en necesidad. Les invito a orar para darle gracias a Dios en esta mañana. Señor, te damos gracias porque la cuenta ya ha sido pagada, porque no hay razón para preocuparnos, porque nada podemos hacer para poder comprar tu amor. Precisamente sin haber hecho nada, Señor, tú lo ofreciste gratuitamente hacia nosotros.
Y por esa razón vivimos en tu gracia. Y por esa razón toda nuestra vida apunta a esa gracia tuya, Señor. Y descubrimos detrás de nuestras historias y descubrimos detrás de las cosas que a veces experimentamos, que detrás de todo ello, Señor, está la obra, el propósito, la voluntad tuya, Señor, perfecta, haciendo espacio en medio de la vida, haciendo espacio en medio de los quebrantos, haciendo espacio en medio de la enfermedad, haciendo espacio en medio de la desesperación, Señor. Allí en cada realidad y escenario de nuestras vidas está tu gracia, Señor. Está tu gracia, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a abrir nuestros ojos, a ser agradecidos y agradecidas por el don de la vida, a darte gracias, Señor, a volver y regresar para reconocer que tú has pagado la cuenta, Señor, y que en ti hemos sido liberados para vivir vidas de gracia y para provocar acciones de gracias en otros y en otras. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén.